El tema para tercero es artículos de opinión. Bien, este tema ya saben que tenemos que copiar los objetivos y vamos a ver artículos de opinión y se refiere a que vamos a construir textos de carácter periodístico. Ya no van a ser narrativos, van a ser parte de artículos periodísticos, puede ser la crónica, la entrevista, la nota roja, etcétera. ¿Cuáles son los objetivos que tienen que copiar? El primero, van a tener que conocer la diversidad de hacer artículos o columnas en el periódico y en este caso también artículos de investigación o artículos de divulgación y de opinión. Siguiente, vamos a conocer las características de un artículo académico. Nosotros vamos a elaborar un artículo de carácter periodístico, pero con temática académica o sobre noticias como por ejemplo la crónica o el reportaje periodístico. También vamos a ver las características del de opinión, que es justamente el periodístico, y vamos a ver estas dos diferencias. Posteriormente vamos a argumentar y a saber por qué se utiliza la persuasión de los cronistas o los columnistas en un periódico, tratando de convencer con sus conocimientos o expertos en el tema del que estamos hablando, para que ustedes puedan convencerse de que la opinión de los expertos es correcta. En este caso, nosotros vamos a ir a recortar varios artículos periodísticos para ver las características de las personas que redactan. Y bueno, en este caso veremos algunos artículos de cultura, vamos a ver artículos periodísticos sobre deporte, o vamos a ver nota roja, que la nota roja es precisamente noticias de alto impacto sobre sucesos violentos. Y el último, nosotros ya sabemos que el modo subjuntivo es aquel que plantea duda, posibilidad, pregunta o estados de la cuestión. Entonces es muy importante que este tipo de preguntas se hagan en los artículos, ya que los artículos periodísticos y la noticia tienen que responder a ciertas preguntas. Por ejemplo, cuándo sucedió, cómo sucedió, quiénes participaron. Bueno, las siguientes preguntas que ya hemos visto en las noticias. Bien, ahora tenemos que definir qué es un artículo de opinión o qué entendemos por un artículo de opinión. Nosotros lo conocemos también como columna. Los columnistas regularmente son las personas que establecen una opinión sobre cierto tema en algún periódico o en algún diario, una revista de carácter, donde se informa o se hace que el experto hable o verse sobre esa situación o sobre ese tema, siempre y cuando se dé una opinión objetiva del tema. Obviamente al final puede haber alguna aportación extra del escritor o del periodista, pero siempre tratando de mantener la situación objetiva, porque de su opinión o de lo que él redacte depende lo que va a recibir o el mensaje que va a recibir el público. Y finalmente sabremos pues si el columnista es famoso o la gente recibió adecuadamente su mensaje, pues se solicitarán más tipos de artículos de opinión. La siguiente parte es cuando vamos a conocer cómo se dan los puntos de vista. Regularmente no se pueden dar conjeturas o juicios de valor, como ya lo habíamos explicado antes, que es cuando una persona opina desde la subjetividad, es decir, desde lo que piensa y desde lo que siente. Mientras que un artículo de opinión sí necesita la opinión de un experto, pero siempre y cuando sea objetivo en el tema. No puede divagar entre otras cosas y no puede aportar algo que sea una opinión muy personal y que pudiese entrar en cuestionamiento y que hiciese dudar sobre su información y la veracidad de ella. El siguiente punto que tenemos que ver es la definición de columnista. Nosotros tenemos aquí el segundo punto, que las personas que se dedican a dar el punto de vista suelen convertirse en personajes debido a que conocen bien sus especialidades. Hay columnistas o hay personas que escriben de política, de deportes, de arte o de cultura. En este caso vamos a encontrar varios columnistas. ¿Cuál es la diferencia del columnista y de un reportaje normal? En el reportaje normal nos interesa la noticia como tal, y en la columna o el artículo de opinión sí nos interesa el suceso, pero también nos interesa qué escribió la persona y qué opina, obviamente mediante su experiencia y sus conocimientos sobre el periodismo y el tema en cuestión. Siguiente. Los artículos de opinión también suelen estar no solamente en revistas, sino que también están en otros medios. Aquí dice que los periódicos, pero nosotros tenemos medios digitales, entonces seguramente vamos a trabajar con algunos periódicos o revistas que estén en línea, que igual tienen el mismo formato, no hay problema. También hay artículos y también hay columnistas.
Aquí yo saqué esta columna de una noticia del portal de la UNAM. Aquí está la forma. Tenemos en esta columna o en este texto el lugar donde se emitió la noticia y la premisa. ¿Qué sucedió? Aquí dice que varios columnistas, periodistas y catedráticos se convocaron en este lugar, en la Facultad de Ciencias Políticas, y decidieron organizar el evento con base a lo que se iba a desarrollar ese día en conjunto con los catedráticos y algunas personas de las ciencias de la comunicación, obviamente para hablar en este caso del gobierno del sexenio del presidente en turno. Aquí hay una foto, esta es premisa, el lugar, y en este caso pues obviamente el balazo, o así se llama, que es la información primordial que se da en una noticia. Así que básicamente todos los géneros periodísticos tienen el mismo formato o se asemejan mucho. La diferencia es el enfoque que se le da y qué tanta participación puede tener el escritor, el columnista, el reportero, etcétera. La tarea del 18 va a ser lo siguiente. Van a buscar ustedes 3 artículos de opinión del tema que gusten en la revista Proceso. Esta revista está en internet. 3 artículos. Los van a imprimir. Obviamente no impriman todo, impriman la primera parte. Si lo pueden hacer todo en una página, o sea, un artículo por página, está excelente. Que sean actuales, que sean noticias de este mes, que sean de mayo o que sean de abril, pero que sean de estos momentos. Puedes buscarlos en algunos medios virtuales. Si ustedes gustan comprar algo escrito o impreso, no hay problema. Yo les recomiendo mejor que lo utilicen por internet. Y ya saben, pegan un fragmento solamente o una parte y lo anotan. Por favor, que se vea el título, que se vea la fecha de la noticia y pónganle fecha a todas las tareas porque regularmente no me entregan las tareas con la fecha. Pongan atención en eso, por favor. Y pues nada más, si tienen alguna duda pueden escribirme al correo